México presentó 20 denuncias en Estados Unidos por las muertes de migrantes ocurridas durante operativos del ICE cuando se encontraban bajo custodia. Las demandas se interpusieron en 8 fiscalías estatales. Además, el canciller mexicano Roberto Velasco solicitó que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas analice el caso y formule recomendaciones. Mientras tanto, el zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, responsabilizó a los migrantes de su propia muerte a manos de agentes del ICE. Aseguró que, de haber seguido las órdenes de los agentes, los migrantes estarían vivos y adelantó que exigirá grabar las detenciones con al menos una cámara para tener evidencias. Las redadas del ICE, del Servicio de Control de Migración y Aduanas, realizadas en Los Ángeles, provocaron pérdidas por más de $3 millones. De acuerdo con un estudio de la Universidad de California, estas redadas afectan los negocios cercanos a las incursiones del ICE, los cuales tuvieron 46,000 visitas menos y una caída de más del 50% en las ventas. Vamos con Nadine Cortés. Ella es abogada especialista en gestión de políticas migratorias internacionales para hablar de la denuncia que presentó México por la muerte de estos ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE. ¿Qué futuro tienen estas denuncias? ¿Prosperarán? Nadine, buena tarde y gracias por estar aquí. Alejandro, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, efectivamente México presentó estas 20 denuncias, 8 ante fiscalías estatales y las otras 12 ante fiscalías de condados locales. Es interesante hacer esta distinción porque efectivamente nosotros tenemos en estos 8 estados, California, Illinois, Arizona, Texas, Georgia, Florida, Luisiana y Missouri, diferentes tipos de gobiernos, ¿no? 5 gobiernos específicamente son pro políticas de Donald Trump, es decir, anti-inmigrantes, y 2 de ellos son básicamente California e Illinois, gobiernos que tienen otra tendencia. ¿Por qué es importante apuntarlo? Porque pues más allá de la estrategia jurídica, también las presiones externas cobran valor en este tipo de denuncias, en este tipo de denuncias públicas. Recordemos, por ejemplo, el caso de Salgado, que se da en Houston, y justamente los Rangers de Texas, pues se manifiestan, ¿no?, en contra de este tipo de redadas y abusos contra las personas migrantes. Ahora, netamente del lado legal, pues habría que entender cuál fue la estrategia del gobierno de México. Es decir, el gobierno no puede denunciar al gobierno de Estados Unidos propiamente, sino más bien ofrecer acompañamiento a las familias afectadas, pero ese acompañamiento tendríamos que identificar si se logró hilar una causa común en estos 20 expedientes, es decir, que evidencien al sistema más allá de a un agente, porque no nos serviría de nada tener en el banquillo de los acusados a un agente de ICE y que este sistema se siga reproduciendo, ¿no?, que se siga llevando con total normalidad. Creo que la respuesta puede ser en planos jurídicos y políticos. En el jurídico ya lo mencionaba, ¿no? México ya actuó, ya envió, aparte de estas cartas, se presentaron estos expedientes y pues por ahí el político lamentablemente nos falló un poco, justamente con la visita de la presidenta, no propiamente al tema del mundial, y no fue directamente ella, sino uno de sus acompañantes, ¿no? El canciller Velasco, al tomarse esta selfie con Rubio, sumamente emocionado por la organización del Mundial entre los 3 países, y pues olvidársele que 2 días antes había presentado con mucha indignación todas estas denuncias, ¿no? Creo que eso fue un gravísimo error porque él no iba como espectador ni como aficionado, sino en su papel de canciller. Entonces, a nivel político, un descalabro absoluto, pero pues a nivel legal habría que conocer la estrategia. Se antoja sumamente complicado que prospere alguna de estas 20 denuncias por el detalle que nos dices. Habría que comprobar ante las distintas jueces que es un modus operandi, digamos, del gobierno de Estados Unidos contra los migrantes. Sí, efectivamente, Alejandro, habría que demostrar que esto excede a las personas, ¿no?, a los individuos, porque recordemos, justo hacías mención en la antesala de la nota que Tom Homan hablaba de
bueno, pues las personas trataron de escapar, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a obligar la grabación. Pero fíjate en todos los casos de todos los migrantes, cuando no sale ICE a decir en su momento Kristi Noem, que dijo pues que intentaban huir, que las personas ya tenían antecedentes médicos, todo siempre de la culpa del lado del migrante, ¿no? El migrante murió por su propia culpa, básicamente, ¿no? Y por su condición de migrante. Creo que aquí lo interesante es que sobre todo los casos que se dieron en los condados, estos 12 casos, puedan hilar una sola causa, es decir, que logren reflejar una misma falla del sistema o un mismo abuso del sistema para que con esto se pueda hacer un llamado por parte de las mismas autoridades estadounidenses, de las fiscalías estatales y locales, al sistema de ICE, ¿no? Nosotros no lo podemos hacer desde nuestro país, ya quedó clarísimo, pero sí es importante que no se traten por separado estos expedientes, que ojalá se haya llevado con mucha minuciosidad el elaborarlos. Yo te diría, la otra cara de este mismo sistema sería, por ejemplo, cuando defendimos al Instituto Nacional de Migración de los 40 migrantes calcinados en una estación migratoria. Bajo esa misma estrategia y lógica jurídica debería de ser a contrario sensu, ¿no? Pero ahora en favor y en pro de las personas migrantes. Lo que no debemos olvidar es que así como México defendió, así como el presidente en su momento, Andrés Manuel López Obrador, defendió al Instituto Nacional de Migración y a Garduño, pues no es ajeno que Donald Trump y el propio Tom o cualquier otro partícipe de este gobierno, pues va a defender a ICE. Sí, porque además hay que recordar que estos mexicanos no solamente han muerto en operativos para detenerlos, sino también han muerto ya bajo custodia del ICE en centros de detención. Sí, absolutamente. Y ahí es a donde se encausan sobre todo estos discursos que se dan, ¿no? De que tenían una condición médica que ya prevalecía y entonces pues murieron a causa de esa condición médica, no a causa de no recibir quizá la atención o el acompañamiento médico, no, por la causa fue que ya tenían una condición médica, ¿no? Por un lado están esas muertes en los operativos que ya vimos cómo son las redadas, pero por el otro lado, como bien mencionas, están las de los centros de detención. Ninguna de las dos escapa directamente a ICE, pues, porque independientemente sigue siendo parte de la infraestructura del propio gobierno, sigue siendo parte de la dinámica del gobierno estadounidense, ¿no? Aunque las cárceles para migrantes o estos centros de detención para migrantes estén privatizados, pues evidentemente eso no exime al gobierno de que pues tiene responsabilidad, ¿no? Y ahí por eso mencionaba anteriormente la causa de Ciudad Juárez y la estación migratoria, porque no sé si recuerdas que dentro de esta dinámica se hablaba mucho de que pues Garduño no estaba presente, él estaba en el otro lado del país, entonces no había cercanía. Pues no, pero eso no lo eximía de que todo el sistema, todas las leyes que acompañan la operativa de este sistema, pues no violenten a las personas migrantes y no las dejen absolutamente desamparadas, como está ocurriendo en este caso en Estados Unidos. Pues Nadine, esperemos lo que venga en torno de estas denuncias. Me resulta muy difícil ser optimista del futuro de estas. Absolutamente, Alejandro. Pues vamos a dar seguimiento, pero insisto, quizás sería un buen apunte que, no sé, en alguna conferencia mañanera pudieran contarnos el canciller o la presidenta cuál fue la estrategia que se implementó, pues al menos también para saber de qué forma se están acompañando a todas estas familias, ¿no? Eso no significa que no deba de darse seguimiento, eso todo lo contrario, ¿no? Nos invoca a estar mucho más pendientes porque pues llevamos en menos de un mes 3 muertes y Sí. eso me parece un exceso. Nadine, muchas gracias y estaremos en comunicación. Un abrazo, Alejandro. Igualmente, Gracias a ti. gracias y buena tarde. Vamos ahora a otro tema. Desgraciadamente tiene que ver con la violencia que se vive en México. Y el blanco fue ahora Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, en Morelos. Sujetos armados
entraron a la presidencia municipal, llegaron hasta su oficina y lo acribillaron. Escaparon en 2 motocicletas. El 31 de enero de este año sobrevivió a un atentado y la Fiscalía de Morelos pues investiga el caso y no se tiene más información. Eso en Morelos. En Oaxaca fue asesinado otro periodista, Alejandro Leiva. Desayunaba y, según testigos, un hombre armado le disparó en 3 ocasiones. El fiscal del estado, Bernardo Rodríguez, aseguró que localizarán y darán con los responsables. Bueno, se sigue procesando la escena. Hasta el momento tenemos identificados 3 disparos, los cuales privaron de la vida. Tenemos también por algunas cámaras la posible participación de 2 personas a bordo de una motocicleta. Y bueno, pues hasta el momento el cuerpo ha sido trasladado a nuestro instituto de periciales pues, para llevar a cabo todo el tema de la necropsia, ¿no? La organización Artículo 19 exigió una investigación rápida y profunda sobre el asesinato de Alejandro Leiva, así como garantizar medidas de protección para su familia y sus colegas cercanos. En otro tema, el gobierno de México analizará si solicita la extradición de Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, para que cumpla la condena que le impusieron en Estados Unidos. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que la decisión la tomará la Fiscalía General de la República. Directamente a su nombre, no. Se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de WIF. WIF ha hecho un avance muy importante que podemos presentar aquí con instrucción de la señora presidenta. Que el deseo de Ismael El Mayo Zambada es cumplir su sentencia, o parte de su sentencia en nuestro país. ¿Esto es factible? Pues ya tendría que determinarlo la Fiscalía General de la República si solicita la extradición. Y la academia donde murió Dafne Zapata no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta Sheinbaum dijo que la escuela usa los métodos de formación con base militar, sin embargo, no tiene ningún vínculo con las Fuerzas Armadas. No dependen de la Secretaría de la Defensa, no sé si... es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso, pues es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros. Vamos al Congreso. Llegó una iniciativa contra feminicidios. Verónica Macías, buena tarde. Hola Alejandro, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, en la Comisión Permanente ya se recibió esta iniciativa presidencial para crear la ley contra el feminicidio a fin pues de homologar este tipo penal en todo el país. Decirte que la propuesta del gobierno federal pretende establecer un solo modelo de actuación en las 32 entidades federativas para investigar, perseguir y castigar este delito y además, pues de impedir que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas como homicidios o suicidios. El eje central de esta iniciativa es crear un tipo penal único de feminicidio en todo el país con criterios homologados para que pues todas las autoridades investigadoras actúen bajo los mismos parámetros. Y es que hay que recordar que hay entidades como Zacatecas o Durango que tienen penas de solo 20 años contra los feminicidas. En contraste, estados como Chiapas pues pueden tener sanciones de hasta 100 años por la gravedad del delito, así como Yucatán y Veracruz con 70 años de cárcel. La propuesta también establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente como posible feminicidio y con perspectiva de género hasta descartar esta hipótesis. Decirte que se establece una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes que permitirán pues aumentar estas sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, también periodista, defensora de derechos humanos o migrante. Y decirte también que se plantea que el feminicidio sea considerado imprescriptible y que no puede aplicarse amnistía, criterios de oportunidad o beneficios para reducir penas. Esta iniciativa pues será discutida hasta septiembre cuando inicie este nuevo periodo ordinario de sesiones. Y también, Alejandro, te quiero decir que después de que llegara esta iniciativa en la Comisión Permanente,
pues se dio una nueva confrontación y en esta ocasión fue por el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Los legisladores de oposición pues acusaron una persecución política y exigieron un debido proceso para el panista. Escuchemos. Es un preso político para intentar ocultar la realidad de nuestro país. Es un preso político porque no tiene ni el poder ni los alcances para llevar a cabo todo el entramado que se necesita para que el huachicol fiscal se realice. Es un preso político porque para que el huachicol fiscal se haga lamentablemente realidad requiere de la conjunción de 6 o 7 autoridades, entre municipales, estatales y nacionales. Por supuesto que Ernesto Rufo es un preso político para intentar ocultar la verdad, para intentar distraer la atención nacional y evidentemente pues es una cortina de humo. Alejandro, mientras que Morena y los aliados pues defendieron la actuación de la Fiscalía General de la República al asegurar que tiene pues un expediente de más de un año de investigación y rechazaron que el proceso contra el panista responda a motivaciones políticas. Veamos. Es un tema que no es un tema sencillo, que le van a meter la arista política normal, natural. Yo ayer lo comenté en mi tuit, que por eso si se mete la arista política habría que investigar el financiamiento de Somos México, habría que investigar también el nacimiento de la alternancia, dónde fue a terminar. Entonces hay que ser cautelosos, pero sí es claro que nos estamos enfrentando a una maquinaria de logística fiscal de contrabando grave para el país. Alejandro, finalmente decirte que los diputados y los senadores llevaron este debate hasta el pleno de la Comisión Permanente y se enfrascaron en acusaciones mutuas durante más de 3 horas. Así que, pues una intensa discusión en esta Comisión Permanente. Alejandro, la información que te tengo. Verónica. Muy buena tarde. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Cardona y vamos a revisar el informe de Seguridad Nacional. Comenzamos este resumen. En el estado de Sonora incautaron 3,000 kilos de metanfetamina. La droga era transportada a bordo de un tractocamión que circulaba por la carretera y el sujeto fue detenido. Por otro lado, en Sinaloa inhabilitaron 2 laboratorios de drogas en los que hallaron 550 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina. La afectación a la delincuencia organizada asciende a 10 millones de pesos. En tanto, en Jalisco decomisaron pochallantas, cartuchos, cargadores, cascos balísticos y 3 vehículos durante recorridos de seguridad realizados en Puerto Vallarta. Por otro lado, en el estado de Tamaulipas incautaron más de 3,000 millones de litros de hidrocarburos, así como tractocamiones, autotanques, generadores de energía, equipos de cómputo, cámaras de videovigilancia, antenas de internet y un auto. Esto durante el cateo a un inmueble. Finalizamos este resumen en Veracruz. Recuperaron 2 tanques con 66,000 litros de gas LP con reporte de robo, ubicados en el municipio de Vega de Alatorre. Hasta aquí la información con base en datos del Gabinete de Seguridad. Vamos a las calles de la capital en esta tarde de miércoles que por fortuna nos ha dejado descansar hasta ahorita la lluvia, pero no tiene palabra de honor este clima. Israel Lorenzana, buena tarde. Alejandro Cacho, pues yo diría que ya hablamos demasiado rápido, ya está cayendo una fuerte lluvia en la zona norte, la alcaldía Gustavo Madero ya la reportan con granizo, así que bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra por allá. Por otro lado, hay buenas noticias para los automovilistas, Alejandro. Estoy ubicado exactamente aquí en el eje 6 Sur, a la altura de la calle Carolina, es la colonia Nochebuena.
es la alcaldía Benito Juárez, y es que ha sido ya totalmente liberada la circulación. Fíjate que por más de 13 horas, Alejandro, estuvo cerrada por las maniobras por parte de los servicios de emergencia. De repente abrían para permitir un poco el desfogue de los vehículos que vienen de la zona de periférico de San Antonio y van con dirección a Insurgentes, pero bueno, pues esto a consecuencia de la volcadura de un tráiler alrededor de las 5 de la mañana, transportaba varias toneladas de abarrotes. No hubo personas lesionadas, pero bueno, ahí podemos observar en las imágenes el momento en el que enderezaban el tráiler y también cómo quedó el tractor de este tráiler que venía de Toluca. Así que bueno, pues hay buenas noticias, se libera la circulación, hay que manejar con mucho cuidado, quedó la cinta asfáltica manchada de aceite y un poco de tierra. Por supuesto, los bomberos tuvieron que trabajar para evitar algún incidente más, principalmente con los motociclistas, pero bueno, pues para quien avanza hacia Insurgentes ya lo va a poder hacer de manera paulatina, solamente mucha precaución. Y también por aquí ya tenemos algunos fuertes vientos y también ya comienza a nublarse, así que bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en materia de lluvias. Alejandro, la información que te tengo. Gracias, Israel Lorenzana, gracias, buena tarde. Y ahora contactamos a Javier Ruiz. Hola, Javier. Hola, Alejandro, un gusto en saludarte, excelente tarde. Pues Alejandro, pues no tenemos a lluvia en la zona sur, pero sí un tremendo socavón que se ha registrado pues prácticamente hace unos días. Es derivado de la fuga de aguas negras. Se rompió la tubería, una tubería principal, prácticamente pues tiene una profundidad entre 8 y 9 metros y una longitud de aproximadamente 4 a 5 metros aproximadamente. Esto exactamente es en la calle de Guti Cárdenas y Ricardo Castro, aquí en la colonia Guadalupe. Y ya han llegado pues personal de Sequiagua pues a laborar, han partido justamente pues el concreto con estas maquinarias conocidas como manos de chango. Sin embargo, todas espera, lo que nos refieren es que ya llegue un ingeniero para poder instalar pues de nuevo la nueva tubería, que pues prácticamente está dañada, tubería ya bastante pues vieja, todavía de asbesto, lo que nos están refiriendo. Van a colocar ya una de plástico, ya también trajeron pues cemento y prácticamente grava, arena, pero todavía pues tardará pues en que se realice pues esta reparación. Son calles de tránsito local, lo más cercano que tenemos a una cuadra es la avenida Revolución y un poco más distante la avenida Los Insurgentes. No está de más pues evitar este punto, de preferencia utilizar Revolución e Insurgentes para evitar estos contratiempos viales. Únicamente pues los vecinos sí tendrán que buscar otras opciones, sobre todo para los que viven en este cruce. De momento, Alejandro, el reporte que tenemos. Correcto, gracias Javier, gracias Israel. Y nosotros por lo pronto vamos a una pausa, pero continuamos. La UNAM revisará su proceso de selección luego de un supuesto uso de inteligencia artificial en el examen de admisión. Luego de críticas por inconsistencias en los resultados de este examen, autoridades universitarias auditarán el sistema para garantizar que sea transparente. Aspirantes y colectivos estudiantiles tienen claridad en los criterios de evaluación y la asignación de los espacios para nuevo ingreso en la UNAM. La presidenta Sheinbaum descartó fallas en el examen de admisión de la universidad. Respaldó el proceso de selección y llamó a los aspirantes a no hacer trampa. Desde mi punto de vista no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen, sino a lo mejor no tomar en cuenta pues todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con la inteligencia artificial. Bueno, sí, a todos los que aspiran a una institución de educación que tiene algún examen de admisión, pues a que no se haga ningún tipo de trampa. Y bueno, aspirantes, por lo pronto, los rechazados de la UNAM convocaron a una marcha el 27 de julio para exigir la revisión del proceso de admisión 2026. Esto luego de las inconformidades por los resultados del examen digital de admisión. La movilización reunirá a jóvenes y familias que piden transparentar y revisar minuciosamente los resultados. Vamos contigo, Miguel Velázquez. Tienes información sobre la seguridad durante el Mundial. Así es, Alejandro, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues el día de hoy, en un informe, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el operativo implementado durante el torneo de fútbol concluyó con 68 personas puestas a disposición del Ministerio Público y 1,847 remitidas ante un juez cívico, tras 39 días de actividades y 5 partidos disputados en la Ciudad de México. El titular de esta dependencia, Pablo Vázquez Camacho, destacó que
El Mundial representó el mayor reto operativo para la corporación en los últimos años, por lo que se desplegaron diariamente más de 17,000 policías y se fortalecieron las capacidades de la institución especializada con miles de elementos. Esto fue lo que comentó el funcionario. Cada espacio, cada celebración y cada partido estuvo acompañado de la presencia siempre atenta y diligente de la policía, evidenciando su vocación de servicio que hoy es nuestra carta de presentación al mundo. La Policía de la Ciudad de México transformó el icónico ICC en la materialización de lo que muchos creían imposible. Alejandro, este informe fue presidido por la jefa de gobierno Clara Brugada, quien aseguró que la ciudad ganó en las calles y se consolidó como la otra campeona de la justa deportiva, al dejar un legado permanente de infraestructura, movilidad, seguridad, desarrollo económico y espacios públicos. Durante su mensaje, la mandataria sostuvo que el torneo concluyó con un saldo positivo para la capital, al afirmar que el evento dejó más de 2,000 obras de transformación urbana, una derrama económica estimada entre 44,000 y 66,000 millones de pesos, la creación de 100,000 empleos formales durante junio y la llegada de más de 4 millones de visitantes provenientes de 80 países. Esto fue lo que comentó Clara Brugada. Ganó la ciudad porque aceleró obras, creó empleos, fortaleció el transporte público, abrió la cultura y el deporte, defendió los derechos y demostró que la seguridad, la libertad y la alegría juegan en el mismo equipo. Ganó la ciudad porque la mejor publicidad no fue una campaña ni un anuncio, sino la mejor afición del planeta. Alejandro, y pues durante este mensaje Clara Brugada se refirió a las 5 muertes registradas en la capital por los festejos del torneo y reiteró su apoyo a la Fiscalía para que las investigaciones esclarezcan las circunstancias y los hechos relacionados con estos fallecimientos. Es el reporte, regreso contigo. Gracias, Miguel, buena tarde. Y vamos contigo, Luis Pérez, que tienes también datos sobre los saldos del Mundial. Así es, Alejandro, muy buen día, Pues sí, bueno, el consumo interno en México se mantiene como el principal motor de la economía con una derrama superior a los 44,000 millones de pesos, de acuerdo a la Concanaco Servitur. El organismo destacó que el consumo privado representa el 72% de la demanda nacional y acumuló crecimiento del 5.2% entre enero de 2025 y junio de 2026, el cual pasó de 108 a 114 puntos y las remesas de mayo alcanzaron 5,611 millones de dólares con alza anual superior al 3%. Escuchemos a Octavio de la Torre de Estéfano. No estamos hablando todavía de un crecimiento acelerado, pero sí estamos observando una señal clara de resiliencia, de resistencia, en donde las familias mexicanas siguen sosteniendo el mercado interno. Y eso explica buena parte de la estabilidad económica de nuestro país. Alejandro advirtió que en el consumo de bienes importados crece más rápido que en los productos nacionales. Concanaco Servitur prevé una derrama histórica con el tema de las vacaciones de verano de 883,000 millones de pesos durante estas vacaciones de verano 2026. Y con lo que comentabas, para lo del, ahora sí que el saldo del Mundial para la Concanaco Servitur, el gran jugador del Mundial 2026 fue la población mexicana, donde las familias generaron 22,000 millones de pesos para consumo y la derrama total alcanzó los 65,000 millones de pesos con 130,900 empleos. El 65% de los hogares incrementaron alrededor del 10% de su gasto durante el torneo, equivalente a unos 650 pesos adicionales por familia. El Estado de México encabezó el consumo adicional con 1,703 millones de pesos y seguido por Veracruz, Puebla y Chiapas. Alejandro, aquí mi reporte. Gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué pasó allá, Michelle Santiago? Bueno, en un momento vamos con Michelle Santiago al Instituto Nacional Electoral, porque hay noticias de lo ocurrido en el Instituto Local Electoral de Michoacán. Pero antes de ir a eso, vamos con Marta.
Hola Marta, buena tarde. Hola Alejandro, excelente miércoles. Te cuento que la onda de calor continúa en estados del litoral pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán, y a prepararse porque continuarán las tormentas en gran parte del país. Revisemos las condiciones climáticas para el día de mañana. En el norte se espera un calor extremo y lluvias aisladas, así que a mantenerse muy bien hidratados, por favor, en el norte. Baja California, una máxima de hasta 47 grados, una mínima de 31. Baja California Sur, donde habrá lluvias, una máxima de 41, mínima de 27 grados para mañana. Sonora, temperaturas entre los 45 y 29 grados con intervalos de sol y lluvia. Chihuahua, cielos despejados, máxima de 35, mínima de 20. Y Coahuila, las temperaturas van a rondar entre los 30 y 16 grados. Nos movemos al centro del país, donde se espera un ambiente caluroso y pronóstico de intervalo de lluvias. Vemos que en San Luis Potosí, una máxima de 30 grados, una mínima de 14 para mañana. Hidalgo, temperaturas entre 24 y 11 grados, con intervalos de sol y lluvia, como en el Estado de México. Se pronostica una máxima de 23 y una mínima de 9 grados. En Ciudad de México aumenta más la temperatura, la máxima sería de 28 para mañana, una mínima de 12. Y en Morelos, donde hay presencia de fuertes lluvias, la máxima sería de 31 y una mínima de 17. Finalmente, en el sur del país también se esperan intervalos de chubascos y temperaturas elevadas. Tabasco, temperaturas máximas de 37, mínima de 25. Chiapas, fuertes lluvias, máxima de 37 y una mínima de 23 grados. Mientras tanto, en Quintana Roo, las temperaturas van a rondar entre los 32 y 27 grados. Campeche, para mañana la máxima sería de 34 y una mínima de 24 grados. Y finalizamos en la península de Yucatán con una máxima de 36 y una mínima de 24. Alejandro, te platico que España enfrenta una fuerte ola de calor que ha causado severos daños. Patricia Alvarado, corresponsal de El Heraldo Media Group en Europa, nos presenta los detalles. La tercera ola de calor del verano está pegando duro en España, con temperaturas que superan 45 grados centígrados en muchos puntos. Las autoridades están atentas ante los incendios, que tan solo en lo que va del verano han quemado 100.000 hectáreas. La falta de fuertes rachas de viento, de tormentas, incrementan el riesgo de fuego. El presidente español Pedro Sánchez visitó en la provincia de Guadalajara, en el centro de España, una de las zonas más afectadas. España necesita un gran acuerdo, un gran pacto de Estado contra la emergencia climática, porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente. Tenemos que concienciar a la ciudadanía, tenemos no que banalizar sobre los efectos de la emergencia climática, sino tomárnosla muy en serio. Y eso no es política, no es ideología, es ciencia. Hablamos de olas de calor que este verano han llegado con fuerza y se han cobrado ya centenares de víctimas. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group. Es la información del momento, Alejandro. Que tengas excelente miércoles. Nos vemos mañana. Igualmente, Marta, gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien, Alejandro, ¿y tú? Bien, señor. Contento porque se los veníamos diciendo, ¿no? Hay que arrancar con esta gesta deportiva conseguida por los gloriosos Pumas de la UNAM. A ver, ayer los felinos vinieron de atrás y le pegaron, remontaron al Toluca en su cancha y con su gente. Arteaga al 55, marcó primero y después Sebastián Córdoba al 79. Estos dos futbolistas que el torneo pasado jugaban con Toluca aplicaron la ley del ex y marcaron por los Pumas. Quedó el marcador 2-1. Vamos a escuchar al técnico de Toluca siendo sensato lo que dijo acerca de esta derrota de un equipo que ha venido de más a menos, el Toluca. Con respecto al partido, nada, entramos el segundo tiempo en punta de pie y la pagamos muy caro. Nos llegaron 2 veces, nos hicieron 2 goles y nos ganaron bien. Así que nos tiene que servir de aprendizaje. Ahí está el licenciado, el turco Mohamed, diciendo, sí, nos ganaron bien. Recordar que también, y hay que mencionarlo, Toluca guarda la mayoría de sus futbolistas para el partido que tiene contra Cruz Azul este fin de semana.
por el campeón de campeones, ¿no? Cruz Azul contra Toluca. Por su parte, hablando de la máquina remontó, ganaron 2-1 al Puebla. Primero el Pueblota marcó primero, anotó. En este regreso al Estadio Azteca tan polémico, que si el Ciudad de los Deportes, que si Puebla, que si Querétaro. Bueno, jugaron en el Estadio Azteca, les vino bien, ganaron 2-1. Allá vemos las acciones del partido. Christian Évere lo hizo muy bien y marca un golazo, lo nominaron al MVP del encuentro. Joel Wiki sigue invicto con Cruz Azul y lleva 3 remontadas en los últimos 3 partidos, lastimosamente recordando esa final contra Pumas. Y en noticias recién saliditas del horno, hace unos momentos hubo conferencia de prensa en Verde Valle. Luis Romo, este futbolista de las Chivas, quien también tuvo actividad con la selección mexicana, fue contundente. ¿Cuál es el objetivo del rebaño para este torneo? Vamos a escuchar. Hoy yo creo que tenemos que ser campeones. Ya los objetivos ya no son llegar a la liguilla, ya no es el primer lugar, ya no es meter a semifinales. Hoy ya es totalmente el campeonar. Se trajeron refuerzos para apuntalar el equipo. Se está creando algo muy grande. Ya llevamos una inercia. Ya hoy creo que nos tenemos que exigir por el resultado. El único objetivo es campeonar. Ahí están las palabras de Luis Romo. Oiga, familia, pongan atención a esta noticia. La joya del balompié azteca, Gilberto Mora, se convierte en el jugador más caro en toda la historia de la Liga MX. Ahí lo vemos en pantalla con Willy de prensa. Saludos, Willy. Ahí está, ¿cómo los tasan a los futbolistas? Hay una página que se llama Transfer Market, un portal muy famoso que ahí ponen los fichajes. Todo empezó como una tesis y ahora se vuelve el eje rector del fútbol de cuánto están tasados. Bueno, vale 25 millones de euros, Gilberto. De euros, exactamente. A ver, empezó, veía unos comparativos y decían, en junio vale 10 millones, Mora. En junio valía 10 millones antes de empezar la Copa del Mundo. Hoy vale 25 millones de euros, superando a futbolistas consolidados como Johan Vázquez, ¿no? Como también Santiago Jiménez, que juega en el Milan, que vale 18 millones de euros. Raúl Jiménez, el mismo Jiménez y todos los futbolistas. Entonces, hoy Mora hace historia, es el futbolista más caro que tiene el balompié azteca. Me parece bien por el chavo. No lo pueden todavía fichar por el tema de la edad, que tiene 17 años. Pero tasarlo en ese valor es un compromiso todavía mayor para el propio jugador, que vamos a ver si responde a las expectativas del mercado. A ver, has dado un tremendo dato, porque tasar un futbolista en ese precio no cualquiera te lo compra, es decir, sí. Real Madrid, la Juventus, equipos de las ligas premium, de las ligas A, lo hacen. Sin embargo, por ejemplo, lo busca el Borussia Dortmund. Difícilmente el Borussia Dortmund pagaría 25 millones por un joven de 17 años que solo lo conocen de la Copa del Mundo. Entonces, lo que acabas de decir es totalmente cierto y es un apunte muy bueno, porque tasar en ese precio a Gilberto Mora lo hace tener un mayor compromiso y una responsabilidad mayor. Sí. Ahí está lo de Mora. Oigan, y también lo de Casemiro, que es el nuevo jugador del Inter de Miami. Casemiro, este futbolista que viene del Manchester United, que también tuvo sus años dorados con el Real Madrid, firmó ya con el conjunto de la Florida. Vean nada más ahí esta camiseta espectacular del Inter de Miami. Casemiro viene como agente libre, opción 1 año, puede estar hasta 2029, es brasileño y lo ha hecho muy muy bien. Pues llega con Messi y toda su banda ahí. Uno del Real Madrid con unos del Barcelona, a ver cómo le va. El Inter de Miami, encabezado por Sir David Beckham, se ha caracterizado por esto. Oye, ¿y qué pasó con Bosinha? Bosinha, fíjate, una muy buena noticia. El día de hoy, Bosinha lidera el 11 ideal de la FIFA. El 11 ideal, es decir, en su posición no hay mejor portero para la FIFA que Bosinha. No, eso es puro cuento. ¿Sí? ¿Y el de España? No, es una joya, Unai Simón. Bueno, Unai Simón es una joya. Recibió un gol. Un gol. El tema de Bosinha es que le empata a España al campeón, no le meten gol, le complica muchísimo a Argentina. O sea, lo que hace Bosinha se vuelve muy mediático y eso le ayuda. Estoy de acuerdo, no le estoy quitando mérito a Bosinha, pero ¿cómo se llama el de España? Unai Simón. Unai Simón admitió un gol. Uno solo. En todo el Mundial. Un gol. Es histórico lo que es ese arquero. Gracias a él,
llegó invicto en la selección española hasta la final. 7 ganados y un empate, y el gol lo metió Bélgica, a España. 1. A mí más también. quieres? Sí, no, totalmente de acuerdo. Ya ves cómo se las gasta la FIFA. A ver, les damos otro dato. Ponen a Bociña como el portero número 1 del Mundial, en este 11 ideal de todo el Mundial. Y también entre los mejores futbolistas no solo estaba el México colombiano Julián Quiñones, también pusieron al Piojo Alvarado como revelación. No, sí. no, Está ahí en la posición número 10 el Piojo Alvarado. Entonces, México está en la posición número en el top 10 de selecciones. Entonces, la FIFA tiene ahí unos parámetros y unos criterios medio raros para posicionar futbolistas y selecciones que entre México, otras cosas. Entre otras. Exactamente. Oigan, y vámonos con el ciclismo, porque Isaac del Toro se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general de la Tour de France tras completar la etapa 17. El ciclista azteca terminó en la posición 52 a 8 minutos con 46 segundos del ganador de la jornada, el belga Jasper Philipsen, pero sin cambios entre los favoritos. ¿Quién siempre es el favorito para ganar esta etapa y esta carrera? Esta Tadej Pogačar, que es un fuera de serie, absoluto fuera de serie, quien continúa como líder. Del Toro se prepara para las 3 etapas de alta montaña en los Alpes, donde buscará defender su lugar en este podio. Oigan, vámonos con información de los Athletics, porque Kuroda Grauer encendió las alarmas tras sufrir una contusión. Vea esto, una contusión ahí donde duele, testicular, durante el duelo ante los Diamondbacks. Esta imagen se volvió tendencia porque fue un tremendo pelotazo. El infielder recibió un golpe directo en la ingle, en la zona de foul, que termina con lastimarlo muy fuerte. Va a estar fuera los siguientes partidos, y Athletics en ese partido cae 6-5 ante Arizona con la baja de este jugador, que de verdad le dieron un pelotazo, pero terrible a este jugador. La imagen, por supuesto, se ha vuelto tendencia. Pues ahí está información, por supuesto, de las grandes ligas. Oigan, y también tenemos información, producer de la NFL, porque los Kansas City Chiefs presentaron, vean nada más, los primeros renders de su nuevo estadio. Quieren hacer una cosa de locos, de verdad, algo imponente, un recinto techado, va a tener capacidad para 70,000 aficionados, tiene una inversión, escuche usted, $3,000 millones. Así lo quieren dejar, como usted lo está viendo, una joya de la arquitectura, de la ingeniería. Por supuesto, la NFL siempre tirando la casa por la ventana, y los Chiefs es muestra de ella, donde está Patrick Mahomes, este quarterback también muy mediático. Esto está proyectado para la temporada 2031, que contará también con cúpula de paneles traslúcidos, una serie de cosas brutales que ya veremos cómo le va a los Chiefs. Esperemos le vaya muy bien. Pues sí, ojalá que sí. Pues ahí está la información deportiva, mi querido Alejandro. Gracias. Un placer, como Damián, siempre. Es miércoles y el querido Pepe Carreño está con nosotros. Hola, Pepe. Señor, qué gusto. Igualmente. Oye, mira, normalmente hablamos de los Estados Unidos, de la política de Estados Unidos, y es abrumador, es la atención, la forma en que el gobierno de Donald Trump literalmente absorbe la luz por todos lados, ¿no? Esto es, y bueno, es justo, es el hegemón mundial, es nuestro gran vecino, y esto obliga a estar muy pendiente de ellos. Pero esta vez me gustaría cambiar un poco, y en vez de dirigirme al norte, quiero buscar el sur. Una cosa que me parece tremendamente importante, incluso alentadora en alguna medida, es el reporte de que los gobiernos de Perú y México estarían en reuniones, estarían negociando con la idea de restablecer relaciones que fueron interrumpidas en noviembre del año pasado. Y el tema es importante porque, primero, es un índice de pragmatismo entre dos gobiernos que pues de alguna manera están vistos en dos extremos opuestos ideológicamente. Keiko Fujimori, la nueva presidenta del Perú, es una mujer considerada de ultraderecha, ha sido una derecha dura, autoritaria. Claudia Sheinbaum, como lo fue su padre. Como lo fue su padre. Totalmente, es la heredera de su padre. Claudia Sheinbaum es una mujer considerada que se considera encabeza un movimiento de izquierda. Pero decidieron que
la relación, la vinculación es importante. Y llevan por lo menos, hay funcionarios de los dos países, han hecho por lo menos 2 reuniones. Y esto es importante además porque también, si recuerdas, después de que México enfrió las relaciones con Perú a raíz del golpe de la destitución de Pedro Castillo, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, casi por berrinche, decidió que no entregaría la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú. Y hubo necesidad ahí de un intercambio medio raro. De hacer malabares diplomáticos. Exacto. Varios malabares en las que el presidente chileno, Gabriel Boric, de izquierda, por cierto, recibió la presidencia y se la traspasó de inmediato al Perú. Bueno, pasó eso. En noviembre del año pasado, el gobierno mexicano le dio el asilo a la ex primer ministro del gobierno de Pedro Castillo, Gaby Sánchez, y el gobierno del Perú del momento se molestó, se ofendió y rompió relaciones. Así declararon persona non grata a la presidenta Sheinbaum, etcétera, etcétera. Y de repente, 6 meses después, hay el intento de hacer un reacomodo de presidencia, un reacomodo de relaciones. Y otra vez importante por otra razón. Si conoces la Alianza del Pacífico, hace 10, 15 años, recordarás, era así, digamos, el gran ajonjolí de todos los mores, la cosa extraordinaria. Es un conjunto de 4 países, Colombia, México, Perú, Chile, que tiene ahorita 4 aspirantes a incorporarse, tiene 40 observadores. ¿Por qué? Porque el Pacífico es la región que se supone es la importante, es el futuro del mundo. Entonces, para México, retomar la relación con la Alianza del Pacífico, donde hay ya un gobierno de derecha en Chile, José Manuel Kast, donde hay también un gobierno de derecha ya en Colombia, Abelardo de la Espriella, y ahora con Perú. Entonces México hubiera quedado aislado. Pero lo que está haciendo la Cancillería es evitar precisamente ese aislamiento y olvidarse y recordar, mejor dicho, que la doctrina Estrada es México tiene relaciones con estados, no con gobiernos. Y eso es importante, eso es alentador y que de alguna manera para muchos de nosotros es lo que vale la pena. Pues una buena señal, sin duda. Gracias, Pepe. Gracias y buena noche. Gracias a ustedes también. Hasta mañana.